Listo, chicos, buenas tardes, bienvenidos. Ayúdenme enseñando las camaritas. Les voy a seguir compartiendo la pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy, que es algo súper rapidito, ya que es un resumen. Ya, ahí se puede observar el material de trabajo, chicos. Ya, chicos, vamos a ver el resumen. Tenemos fórmulas y tenemos una aplicación, que es las dos partes del resumen que nosotros hemos visto en toda esta unidad. Las fórmulas es las transformaciones de Galileo. Ya sabemos que tenemos la posición es igual a la posición menos la variación por el tiempo, o también la posición en Y es igual a la posición en Y, o Z es igual a Z y T es igual a T. ¿Cómo se aplica? Desde el punto de vista clásico, permiten a un observador interpretar la información que nos llega procedente de otro observador que se mueve a velocidad constante respecto a un punto. ¿Ya? La fórmula clásica de adición de velocidades es velocidad es igual a velocidad menos la unidad de medida. ¿Cómo se aplica? Desde el punto de vista clásico, permite relacionar las velocidades medias por los observadores en movimiento relativo. Transformaciones de Lorentz. Sabemos que tenemos la posición es igual a y por x menos u, que es la unidad de medida, por el tiempo. Y es igual a y, z es igual a z, y el tiempo es igual a y por tiempo menos la medida sobre el calentamiento por posición. Ahora, ¿dónde esta última quedaría con resultado simplemente aumentando su raíz cuadrada? ¿Cómo se aplica esta situación? Se aplica desde el punto de vista relativista. Permiten a un observador interpretar la información que le llega al procedente de un observador que se mueve a velocidad constante respecto a un punto. Adición relativista de las velocidades. Tenemos que la velocidad en posición en x es igual a velocidad en x menos la unidad de medida sobre la velocidad en x por la unidad de medida de uno menos sobre la constante al cuadrado. La velocidad en y, lo mismo, ¿no? Velocidad en y, raíz cuadrada de uno menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad en x por la unidad de medida de uno menos sobre la constante al cuadrado. La velocidad 2 es igual a velocidad 2 sobre raíz cuadrada de uno menos velocidad al cuadrado sobre, en este caso la constante velocidad, sobre la uno menos velocidad en x por la unidad sobre la constante al cuadrado. Desde el punto de vista relativista, permite relacionar las velocidades medidas por dos observadores de movimiento relativo. Masa relativista, tenemos la masa relativa que es igual a masa inicial sobre la raíz cuadrada de uno menos la velocidad sobre la constante al cuadrado. Esta permite determinar la masa relativista de un cuerpo en movimiento. Energía cinética relativista es igual a la masa inicial por la constante al cuadrado, esto multiplicado a 1 sobre la raíz cuadrada de uno menos velocidad al cuadrado sobre la constante al cuadrado menos uno. La una es que permite determinar la masa relativista de un cuerpo en movimiento y la otra es que permite determinar la energía cinética de un cuerpo en movimiento. Tenemos la energía relativista total, que es la masa relativa por la constante al cuadrado, que es la que permite relacionar la energía y la masa relativista del cuerpo. Vamos con las limitaciones de la física clásica, donde tenemos la radiación térmica de un cuerpo negro, la ley de Stefan Boltzmann, que era la posición es igual al ángulo por la temperatura al cuadrado de la posición, la ley del desplazamiento de Wien, ley de desplazamiento por el temporada, que es igual a 2.897755 por 10 a la menos 3 metros por ¿qué segundos? La energía perdón, por Kelvin, la energía del cuanto, sabemos que la energía inicial es igual a la altura por la frecuencia, el efecto fotoelectrónico, que es la ocasión fotoelectrónica de Einstein, la energía cinética máxima es igual a la altura por la frecuencia menos los watts iniciales, los espectros atómicos, la fórmula de Rydberg, que era uno sobre longitud, que es igual a los radios de uno sobre masa cuadrado menos uno sobre n al cuadrado. La mecánica cuántica, hablábamos de la dualidad de la onda y partícula,
la longitud de onda asociada a una partícula material o a un fotón de momento lineal, que era la longitud es igual a la altura por la posición. El principio de indeterminación, estas expresiones del principio de indeterminación para la relación entre posición y movimiento lineal y energía de tiempo. Tenemos la posición, es igual a P, que es mayor o igual que la altura sobre 4 por pi. Tenemos la energía por el tiempo, que es mayor que a la altura sobre 4 por pi, y las formulaciones de la mecánica cuántica. Las relaciones que determinan la cuantización de los tres números cuánticos, energía del electrón en el nivel de n, donde es la energía del electrón en n es igual a menos E0 z al cuadrado menos n al cuadrado, donde n es cualquier número natural. El módulo del momento angular del electrón en el subnivel L2, que es igual a longitud por la longitud más 1 por la altura al cuadrado. La componente Z, que es el momento angular del electrón que funciona con la masa 1, el subnivel de L2 menos es igual a la masa 1 por la altura. La resultante de la mecánica cuántica, el spin, y la regla de selección para la transformación de electrón entre orbitales. Sabemos que la variación de la longitud es igual a menos o más menos 1, o también la variación de la masa es igual a 0 o a más menos 1. Hasta aquí es lo que hemos visto todo en el módulo anterior. Vamos a entrar a la física moderna 2. Tenemos algunos contenidos: radioactividad, el núcleo atómico, reacciones nucleares. Veamos lo que nos recomiendan. Podemos observar un video del siglo 31 del Congreso Nacional de la Ingeniería Hospitalaria, José Luis Fernández Barbón, investigador científico del Instituto de Física Teórica, Teófilo Calvo Manquillo, y farmacéutico, bioquímico, investigador, fundador y director técnico de Laboratorios Taxón. Emanuel Lozano Leiva, físico nuclear, escritor y divulgador científico. Vamos a ver la radioactividad. En 1895, el físico alemán Röntgen, 1845-1923, en el transcurso de su estudio sobre descargas eléctricas en gases, descubrió la existencia de una radiación invisible, muy penetrante, que era capaz de ionizar el gas y provocar fluorescencia en él. Puesto que desconocía el origen de la radiación, le dio el nombre de rayos X. En 1896, el físico francés Becquerel, 1852-1908, observó que unas placas fotográficas que habían guardado en un cajón envueltas en papel oscuro estaban veladas. En el mismo cajón había guardado un trozo de mineral de uranio. Becquerel comprobó que lo sucedido se debía a que el uranio emitía una radiación mucho más penetrante que los rayos X, y acababa de descubrir la radioactividad. La radioactividad es la propiedad que presenta determinadas sustancias, llamadas sustancias radioactivas, de emitir radiaciones capaces de penetrar en cuerpos opacos, ionizar el aire, impresionar placas fotográficas y excitar la fluorescencia de ciertas sustancias. A poco tiempo de descubrirse la radioactividad del uranio, se descubrieron nuevos elementos radioactivos como el torio, polonio, radio y actinio. En la actualidad se conoce más de 40 elementos radioactivos. Las radiaciones alfa, beta y gamma, las distintas radiaciones emitidas por las sustancias radioactivas, se clasificaron inicialmente según el poder de penetración con los nombres de radiación de alfa, beta y gamma, de menos a más penetrante. Hoy en día conocemos las características de distintas radiaciones y sabemos que se originan en el núcleo atómico. La radiación y la radiación de alfa, beta y gamma. La radiación de alfa, esos núcleos de helios particulares se llaman alfa, formados por dos protones y dos neutrones. La carga electrónica es más 2, que también es igual a 3,2 por 10 a la menos 19 Celsius. La masa es igual a 6,7 por 10 a la menos 27 kelvin, y son emitidos con una energía cinética del orden de MeV. La radiación beta son electrones rápidos, partículas betas, procedentes de neutrones que se desintegran en el numerado núcleo
donde el lugar del protón y el electrón. La carga electrónica es negativa, es -1,6 por 10 a la 10 menos 19 Celsius, la masa es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Su energía cinética del orden también es MeV. La radiación gamma son radiaciones electromagnéticas fotones de mayor frecuencia que los rayos X. La carga electrónica es cero, la masa es cero y tienen energías cinéticas comprendidas en el KeV y en el MeV. La piel del cuerpo tenemos aquí, la radiación, que en este caso es alfa, no pasa por el cuerpo de nosotros. La radiación beta, en cambio, sí traspasa, pero por el aluminio no puede traspasar. Y la radiación gamma traspasa la piel del humano o el cuerpo del humano, el aluminio y el hormigón. Estas son las penetraciones que tiene de distintas radiaciones. Por eso la radiación gamma sabemos que la utilizan mucho en algunos laboratorios, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, chicos. Vamos a leer un poquito de lo que es el Pierre Marie Curie. Marie Curie, cuyo nombre de soltera era Marie Kołakowska, nació en Varsovia, Polonia, en 1867, de ahí su apellido tan raro, chicos. Pese a vivir en condiciones muy humildes, consiguió reunir algunos ahorros para estudiar física en la Universidad de Sorbona, París. En 1894, Marie conoció a Pierre Curie, 1859-1906, químico francés conocido por sus investigaciones sobre el magnetismo y por haber descubierto la piezoelectricidad. Pierre y Marie se casaron en 1895. Poco después, Marie inició su tesis doctoral dedicada al estudio de la radiación descubierta por Becquerel y propuso el nombre de radioactividad para dicho fenómeno. Pierre se incorporó más tarde a la investigación de su esposa en su trabajo de matrimonio. Curie descubrió la radioactividad del torio, del polonio y del radio. En 1903, el matrimonio Curie y Becquerel compartieron el Premio Nobel de Física. En 1906, Pierre Curie murió atropellado por un coche de caballos. Marie prosiguió sus investigaciones y en 1911 le fue otorgado el Nobel de Química. Murió en Alta Saboya, Francia, en 1934, víctima de la leucemia causada por la radiación. Entonces recuerden que es muy importante esto, ya que sí provoca una especie de radioactividad en nuestro cuerpo y esto provoca más daños. La desintegración radiactiva. Cuando un núcleo atómico emite radiación alfa, beta o gamma, el núcleo cambia de estado o bien de transformación en otro distinto. En el último caso se dice que ha tenido lugar una desintegración. La desintegración radioactiva es un proceso aleatorio gobernado por leyes estadísticas. Si llamamos n al número de núcleos que aún no se ha desintegrado en el tiempo, el núcleo del emisor por unidad del tiempo será proporcional al número de núcleos existentes. Tenemos la constante radioactiva característica de cada isótopo radioactivo. Y el signo menos indica que el número de núcleos disminuye con el tiempo. De la integración de la expresión anterior se obtiene la ley de emisión radioactiva. Esta ley nos da el número de núcleos que aún no se ha desintegrado en un instante del tiempo. El número de emisiones de una sustancia por unidad del tiempo recibe el nombre de actividad. A o velocidad de desintegración. Su unidad en el sistema internacional es el becquerel, que es una desintegración por segundo. De las ecuaciones anteriores se deduce que la actividad desde el instante inicial sería como la actividad es igual a la constante radioactiva por el número, ¿no? Que nosotros decíamos en la parte de arriba, que es el número estadístico o el proceso aleatorio. El tiempo necesario para que se desintegre la mitad del núcleo inicial recibe el nombre de periodo de semidesintegración o también semivida. Su expresión se deduce en la ley de emisión radioactiva. Vemos un ejemplo, nos dice que el número de núcleos radioactivos de una muestra se reduce a cuartas partes de su valor inicial de 38 horas. Haya la constante radioactiva, el periodo de semidesintegración. Tenemos el número radioactivo, el tiempo y pasado a segundos. Para hallar la constante radioactiva, sustituimos los datos en el enunciado a la ley de emisión radioactiva. Con esta fórmula, reemplazo la fórmula
y nos sale 2 por 10 2.10 por 10 a la menos 6 Banker. Calculamos el periodo de semidesintegración, igual con mi formulita, reemplazo mi fórmula, divido y me sale 3.82 días. Ojo que yo aquí pasé de segundos a días, no solo es una transformación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a estos chicos? Listo, si no hay más preguntas, más dudas, pueden nomás retirarse de la reunión, tienen actividades en la plataforma, nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, licenciado. Chao, chicos.